Buenos días, gusto para todos darles la bienvenida desde la Vicerrectoría del Medio Universitario, el Centro de Asesoría Psicológica y Salud, a este conversatorio. El día de hoy vamos a hablar precisamente de las maneras en las cuales cuidamos la salud mental en la universidad y en el marco precisamente de esa invitación que nos hace la Semana de la Vida Saludable 2024 a tejer redes para cuidarnos mejor. En este conversatorio tendremos integrantes de distintas facultades de la universidad y del Centro de Asesoría Psicológica y Salud. Voy a hacer rápidamente una presentación. Contaremos con la participación de la doctora Elena Marulanda Páez. Ella es psicóloga egresada de la Universidad de los Andes, magíster en educación con énfasis en cognición y creatividad de la Pontificia Universidad Javeriana y doctora en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesora titular del Departamento de Formación de la Facultad de Educación y miembro del grupo de investigación Innovum Educatio. Contaremos también con la participación de la doctora Adriana Patricia Romero. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en terapia sistémica y familiar de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en psicopedagogía de la Universidad de Barcelona. Actualmente es la directora del Centro de Asesoría Psicológica y Salud de la Vicerrectoría del Medio de la Pontificia Universidad Javeriana. Y finalmente nos acompañará también el doctor Gabriel Oviedo Lugo, médico psiquiatra de la Universidad Javeriana, magíster en neuropsicofarmacología clínica de la Universidad de Valencia, profesor asociado del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y miembro del Grupo de Investigación Perspectivas en Neurociencias, Psiquiatría y Envejecimiento del Hospital Universitario San Ignacio. Además, es miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y de la Sociedad Internacional para los Desórdenes Bipolares. Entonces, sin más dilación, la idea va a ser que podamos precisamente en este tiempo tener una conversación en torno a las maneras en las cuales propiciamos el cuidado de la salud mental en los contextos universitarios y especialmente a partir de la experiencia de la Pontificia Universidad Javeriana. Si quieren, procedamos entonces con el primer tema que habíamos seleccionado para este conversatorio, y es que efectivamente podamos compartir con las personas que nos acompañan una aproximación a la salud mental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Entonces, quien quiera empezar. Bueno, pues desde la Organización Mundial de la Salud entendemos también la salud mental como el estado donde el individuo es capaz de desarrollar todas sus capacidades y potencialidades para vivir bien, para disfrutar su vida, para ser productivo, para trabajar o estudiar o realizar las actividades en plenitud, digamos, con conciencia de sí mismo, conciencia de los otros, conciencia del entorno también en el que está. Y pues ello nos invita sin duda a pensar esta noción amplia de salud mental, no solamente en términos de las capacidades o el desarrollo del individuo, sino también en esos entornos en los que se desenvuelve y donde se desarrolla y cómo estos entornos proveen una serie de oportunidades o no para que el individuo pueda también desarrollarse plenamente. Gracias, Adriana. Profesora. Bueno, yo diría que la salud mental es pues estar bien en el sentido de sentirse, como decía Adriana, con los recursos personales, emocionales, sociales, para afrontar todos los desafíos de la vida, ¿no? A veces la gente piensa que estar bien es estar feliz todo el tiempo, lo cual no es cierto, sino estar bien es como estar en un estado de empoderamiento personal, si cabe la palabra, como de sentir que uno tiene las herramientas para afrontar el día a día y tiene también los recursos para estar bien donde cabe estar bien y de pronto también darse el permiso de no estar tan bien, pero sin que eso vaya en detrimento de la calidad de vida de las personas. Gracias. ¿Algo para adicionar? Muchas gracias, Raúl. Las compañeras del panel lo han dicho todo. Yo agregaría la noción del cuidado. Es algo de lo cual venimos trabajando también con ustedes en función a la salud mental individual y grupal, social.
tiene que ver con el cuidado de los demás, con el cuidado de la casa común y con el cuidado, por supuesto, de cada uno de nosotros como agentes y sujetos de cambio, ¿no? En este momento complejo para la sociedad, para la vida académica universitaria, en donde muchas veces, tal vez desde la perspectiva tradicional, se le relega muchas veces el cuidado y la atención o la prevención de salud mental exclusivamente al individuo, ¿no? Desligando que somos unos seres que venimos desde una pauta individual, pero que estamos como individuos, personas, familias, sociedad, entorno. Entonces acá también hay una salud mental que, por supuesto, redunda en el entorno social, y estos componentes de cuidado nos van a permitir entender una nueva perspectiva para los retos de este momento que estamos viviendo. Gracias, doctor Oviedo. Con eso que nos mencionan un poco también, sería importante que pudiéramos compartir con los participantes por qué a veces se dificulta tanto hablar de la salud mental. ¿Qué pasa que hace que se generen ciertas barreras precisamente como para poder hablar del tema? ¿Y cómo han visto ustedes también la evolución de esta comprensión y esta conversación en un contexto como el contexto de la Universidad Javeriana? Bueno, yo considero que, y lo hemos visto, he hablado también aquí con los colegas en la preparación previa de este panel, que la salud mental todavía es un asunto de estigma, ¿sí? Es decir, se asocia la salud mental con la ausencia de enfermedad mental, pero no como todo este enfoque amplio que estábamos hablando hace un momento de qué es la salud mental, esas condiciones para vivir bien, para disfrutar la vida, para relacionarnos adecuadamente con los demás, para compartir también con el entorno y crear condiciones favorecedoras de bienestar también para todos. Entonces, en la medida que se ha venido desestigmatizando el tema de la salud mental y no asociándolo solamente a la ausencia de enfermedad, sino a un disfrute y a una posibilidad de desarrollarse integralmente, creo que hemos venido avanzando cultural y socialmente en ampliar estos significados relacionados con la salud mental. No obstante, pues estamos en un camino para seguir entendiendo que claramente hay enfermedad también mental, que hay algunos diagnósticos, algunas situaciones que necesitan una ayuda especializada para las personas que las tienen, pero sin duda también que hay otros elementos que son constitutivos de la vida de las personas, que no se reducen solamente a un diagnóstico, un síntoma, sino que son y somos seres humanos integrales que nos desarrollamos en múltiples esferas de nuestra vida. Entonces creo que parte a veces de la confusión del tema es asociar la salud mental con la enfermedad mental y no con el desarrollo pleno de todas las capacidades del ser humano. Bueno, yo agregaría que también hemos crecido en una cultura muy individualista, ¿no? Como decía el doctor Oviedo ahora, en la que cada quien carga lo suyo, y es vergonzoso hablar de situaciones difíciles, ¿sí? Es decir, yo les digo mucho a mis estudiantes cuando hablamos de esto, pues la gente nunca se toma una foto para ningún perfil de las redes sociales cuando está en la mala, ¿sí? Uno ve un montón de fotos de felicidad, tópico, ¿no? Como utópica, inalcanzable más bien, y la gente no habla de esto, ¿no? Y nuestra cultura está muy dada a que cuando alguien está mal, pues lo dejamos, ¿no? Entonces es frecuente que alguien esté en un duelo, en un proceso difícil, y todo el mundo le diga, bueno, te llamo mañana, bueno, vuelvo otro día, bueno, como procesa eso tú contigo allá. Entonces también se ha creado mucho, aparte de lo que decía Adriana, como la idea de que esto se tramita individualmente, se tramita en la soledad, y que está bien, o está mucho esto de sea fuerte, resista, aguante, ¿no? Entonces la gente termina también acudiendo a los sistemas de salud cuando ya hay una dificultad mucho más compleja de manejar, cuando ya claramente está muy desbordado, pero no preventivamente, ¿no? Es decir, así como mucha gente va al médico a ver si tiene la tensión alta o el azúcar alto, ¿cierto? Muchas veces nosotros no hacemos eso con el psicólogo, por ejemplo, de ir y decirle, vea, estas son mis estrategias de afrontamiento emocional de situaciones difíciles,
cómo me enriquece, cómo me podría ayudar, ¿no? Como en un tema más de promoción de la salud, que ya estoy en un problema así, ya me siento hasta acá, auxilio, y ya posiblemente estoy al borde de un trastorno mental. Entonces, siento que es mucha esa cultura en la que hemos crecido del individualismo, donde ni siquiera, hasta ahora que se acaba de aprobar, por ejemplo, una nueva ley que obliga a los colegios a educar en habilidades socioemocionales, ni siquiera en los colegios se habla de eso, es decir, los niños están en la mala y uno ve la fila en la oficina de la psicóloga educativa y todos dicen, no sé, ir al psicólogo del colegio es porque estoy en la mala y nadie quiere estar en la mala porque no está bien visto estar en la mala. Entonces yo me lo traigo hasta que explota, ¿no? Siento que esa es una barrera importante y es la cultura individualista y de malentender lo emocional como estar todo el tiempo bien. Creo que otra barrera indiscutiblemente muy nociva en este tiempo es el manejo de las redes sociales, que abocan a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Yo veo compañeros de mi hijo de 8 o 9 años con un iPhone más fino que el de sus papás, llenos de redes sociales y grabándose en TikTok en estados de felicidad, ¿no? Y todo el tiempo se comparte eso. Entonces todo el mundo está añorando una felicidad utópica, inalcanzable y real, por supuesto, que tampoco te ha enseñado a tramitar lo difícil, ¿no? Entonces siento que todo esto pues nos ha metido en una burbuja de tiene que estar siempre bien, tiene que ser siempre fuerte, tiene que mostrarse siempre, ¿no? Una palabra que a mí cada vez me gusta menos porque la han manoseado mucho, resiliente, que es una cosa que es todo y nada. Y bueno, y entonces la gente donde tiene la oportunidad de tramitar lo difícil, ¿no? ¿Dónde están las comunidades tramitando, ayudando a tramitar lo difícil? Porque como decía el doctor Gabriel, pues esto es comunitario, no es de los individuos. Entonces siento que todo eso se ha vuelto una barrera. Nuestra universidad está dando pasos hacia hablar de esto, hacia aprender a cuidarnos. A mí me halaga mucho que en mi plan de trabajo me den horas para acompañar emocionalmente a estudiantes que pueden levantar la mano y decir yo no me siento bien, auxilio, y poderlos acompañar ahí cuando de pronto la situación todavía no ha llegado a mayor cosa y uno les puede dar un montón de herramientas, ¿no? Entonces, siento que esa libertad que hay en esta universidad es muy valiosa, muy importante, pero sin duda pues el camino a seguirlo hablando, dialogando como lo estamos haciendo ahora es vital. Muy de acuerdo con ustedes. Yo veo de todas formas dos vías. Si hay una sensibilización mayor, yo creo que sí se está hablando más de salud mental y hemos hecho muchos esfuerzos desde nuestras asociaciones académicas y laborales para disipar el estigma que es una realidad en los centros académicos, en la Casa de la Medicina, en muchas instancias. Es ese estigma que es doble y que tiene que ver, por un lado, con el autoestigma, que son todas las cargas que el individuo tiene hacia sí mismo sobre ese peso que tiene que llevar y que lo hace alimentar esta situación de insuficiencia y que le impide muchas veces consultar, alzar la mano, ir al CAPS, ir a consultar al hospital, etcétera, precisamente por considerar que hay una falla primaria ahí y que no puede exteriorizarse por temor a ser rechazado. Pero por otro lado, pues está también el heteroestigma y todo lo que implica los comentarios que de alguna manera yo sí siento que han ido cambiando, pero esto a nivel mundial es muy complejo. Ustedes deben saber, por ejemplo, que en países como en Japón nadie nomina la depresión, por ejemplo, solamente a nivel psicogeriátrico, pero para las personas jóvenes consultar, decir que tienen depresión, ansiedad, etcétera, casi que es imposible. Esto está cargado de eufemismos, de otro tipo de términos, como decir el gato negro, una cosa así, pero esto hace muy difícil la aproximación a la consulta, al tratamiento y a la prevención, y también de alguna manera estos países como Corea y Japón siguen teniendo unas tasas muy altas de suicidio, por ejemplo, como una situación compleja que sí o sí está asociado a problemas de salud mental mayor. Ustedes saben que en la pandemia por COVID-19 la prevalencia mundial de trastornos como depresión y ansiedad aumentó en un 30 a un 25% respectivamente. Y yo siento en lo personal que la pandemia sí puso un faro,
que llevó a una sensibilización especial alrededor de ser más abiertos y de poder visibilizar estas situaciones en donde las personas sí están buscando activamente recursos, preguntas, accesos, etc. Aún nos falta mucho y estoy muy de acuerdo que buena parte de esta cultura hiperindividualista y narcisista lleva a que las personas consideren en un momento dado que no pueden no poder, por ejemplo, que de alguna manera tenemos que estar relacionándonos desde un triunfalismo permanente y eso no permite, pues por supuesto, la expresión de lo que realmente somos, donde está lo vulnerable, donde está lo sensible, y así como somos vulnerables todos a infectarnos de COVID, a tener hipertensión, diabetes, etcétera, pues asimismo también esto se da para la depresión, la ansiedad, los trastornos por consumo de sustancias, etcétera. Entonces, digamos que esto también es importante tener en cuenta. Se cruza de algún modo porque las redes sociales hoy por hoy, pues por un lado son motores de riesgo de salud mental, sobre todo en personas muy jóvenes, pero también en las redes sociales aparece una serie de movimientos muy serios, etcétera, que invitan a las personas al cuidado de la salud mental, a acceder a los recursos apropiados y a dar algunas cosas de orden conductual o de autogestión que está ayudando mucho a las personas. Entonces estamos acá en un punto en donde hay como dos frentes, como dos expresiones que de alguna manera se han ido armonizando por un lado, pero definitivamente el trabajo sobre el estigma será en este momento algo esencial, por lo menos en la vida universitaria. Adicionar algo allí que reflexiona a propósito de las intervenciones de Elena y de Gabriel, y es cómo el entorno también actual promueve ciertas prácticas de hiperproductividad, ¿sí? Donde producir e ir más allá de los límites de lo humano es un valor, donde si tú no descansas, si tú no tienes una vida propia, íntima, personal, con tus seres queridos, pro de la producción es algo visto como un deseable, ¿no? Y esto es realmente algo muy alarmante si estamos hablando de salud mental, es decir, qué condiciones reales de tiempo y condiciones de cuidado tenemos en nuestros entornos más cercanos, más allá de los seres productivos que somos. Y esto es mucho de la influencia, sin duda, pues de un enfoque también de capitalista de producción, donde el individuo debe estar bien, pero para producir mejor. El otro día, pues, tenía una experiencia muy linda, quiero compartirla con ustedes, de ir a la fábrica de Ferrari, donde hacen los automóviles de Ferrari, y me llamó mucho la atención que tienen una ciudad, los empleados de la fábrica, donde casi que pasan la mayor parte de su tiempo, tras una noción de cuidado, digamos, de cuidar a sus empleados, donde tienen todo allí en esa pequeña ciudad, pero donde a la final también están alejados pues de su vida personal y privada. Entonces, es como a veces estos enfoques de producción pues permean también nuestra relación, nuestros contextos, y no está mal, digamos, el ser humano que trabaja y que se desarrolla también desde allí, pero sí cuando esto es lo que permea tu vida cotidiana, pues es donde empezamos a perder esa salud mental. Entonces, es como también podemos nosotros cultivar esa vida de lo que es negociable y lo que no es negociable para mí y para mi entorno, para tener unas relaciones un poco mejores y armónicas. Una idea más, sobre todo, pues me parece bien interesante cuestionar el concepto de resiliencia, cómo se está, digamos, mostrando en términos de salud mental. La resiliencia tiene algunos correlatos neurobiológicos en términos de otro tipo de resiliencia al concepto de homeostasis y estrés. Sin embargo, yo sí he escuchado ya en lo coloquial, en la vida universitaria, etcétera, que a veces se le dice al estudiante como trabaja en tu resiliencia, tienes que ser más resiliente. Y por lo menos en los que trabajamos en educación médica, aparece entonces la idea de que situaciones como el agotamiento profesional, que es un problema que puede derivar en trastornos mentales mayores, el burnout, como si fuese un déficit de resiliencia, ¿no? Y esto pues es muy equivocado. Yo considero que la resiliencia en términos comunitarios se puede mirar como que estamos construyendo probablemente una comunidad resiliente, una comunidad
que favorece y que crece y que prospera desde lo social, pero la mirada individualista de la resiliencia es peligrosa porque genera una connotación de alguna manera como una meta más, como un individuo productivo que en últimas también tiene que ser ultra resiliente y que pues le está generando ahí una presión adicional sobre la cual a veces es muy difícil vivir y eso, digamos, hay que verlo como probablemente no como un atributo individual, sino colectivo. Entonces, muy de acuerdo con eso, probablemente cuestionarnos pues algunas cosas sobre las cuales estamos trabajando. Estas ideas han salido mucho de un enfoque que estamos viendo en temas de bienestar y educación médica, ¿no? Aunque probablemente vamos a dejar de hablar de resiliencia individual, precisamente para enfocarnos en esa posibilidad de que los grupos prosperen como grupos. Definitivamente esta idea de que la vida es de ganadores y perdedores y todo eso también está ahí implícito como en estos conceptos que tienen un elemento de alguna manera triunfalista, no compatible con lo vulnerable, que es sobre lo que estamos tal vez movilizando más las ideas en las conversaciones actualmente alrededor del bienestar y la prevención y promoción de la salud mental. Y yo al hilo de esto de la resiliencia quisiera decir que el origen desde el punto de vista social de ese concepto es en colectivo, ¿no? Y tiene un origen muy bello porque es justamente cómo puedo tramitar la fragilidad en colectivo, ¿sí? Es decir, cómo puedo con otros vivir mi fragilidad y mi vulnerabilidad y a partir de ahí, ¿no? Sacar elementos para el crecimiento de mi vida emocional. No es como en el sentido común se entiende como de aguante, resista, saque de donde no tiene, ¿no? Y aunque esté que se arrastre, muéstrese feliz, muéstrese tranquilo, ¿no? Como que en ese ideal constante de perfección inalcanzable al que nos ha abocado un poco como esta sociedad tan inmediatista y tan desregulada, ¿no? Yo pienso que también tenemos mucho que trabajar desde la escuela. Yo que estoy en la Facultad de Educación con maestros, formando maestros y futuros maestros, y es como la escuela también nos ayuda a formar en esas habilidades sociales de regulación, ¿no? De cómo apoyo al otro y cómo puedo regular mi emoción, porque siento que también estamos viviendo en un tiempo de regulación emocional donde eso que llamamos empatía también, la gente pasa por encima del otro como sea, ¿sí? Y al costo que sea, y si barro el piso con él, y por eso es que también entonces termina un poco, siento yo, introyectándose esta idea de pues yo cómo me voy a mostrar así, si es que me van a caer encima, ¿no? Entonces, hay que favorecer mucho esa regulación como colectiva emocional, de cómo nos cuidamos entre nosotros, de cómo cuido al otro, de cómo me preocupo por el otro, de cómo contribuyo al bienestar del otro y no de cómo compito con el otro y de cómo le caigo a la primera para ser yo más fuerte que él, ¿no? Que es común. También en las culturas escolares pasa mucho eso y también después de la pandemia se ha visto un aumento del bullying y las violencias escolares muy fuerte. Los niños se agreden más fácilmente, no se regulan, no se controlan, porque estuvieron privados de esa posibilidad de construcción colectiva con sus padres, pero también porque pues estamos en un medio donde eso se favorece como debería. Muy interesante eso que plantean en esos tres niveles como de lo individual, de unos pequeños grupos y ya de las perspectivas generales de la cultura. Querría profundizar allí en dos elementos que pueden ser interesantes. Por un lado, efectivamente, hay como una perspectiva en la conversación general de la gente y un planteamiento que tiene que ver mucho con que las generaciones actuales tienden a ser un poco más débiles emocionalmente que generaciones anteriores. ¿Eso ocurre? ¿Eso es algo, es una interpretación válida que se puede hacer, por ejemplo? Y por otro lado, hay un tema también en relación con los modos en los cuales las formas en que se están dando actualmente las dinámicas de interacción social también generan esos distintos niveles de ansiedad en el mismo proceso de interacción. Entonces ya ustedes mencionaban mucho el tema de las redes sociales, mucho también ese tema de
los cambios en las prácticas de relacionamiento intergeneracional, y lo decíamos un poco también desde la perspectiva pues, de la gestión misma de la universidad, es decir, ha cambiado también ese modo en el cual se construyen las relaciones entre pares, ha cambiado también ese modo en el cual se construyen esas relaciones entre profesor-estudiante, y cómo esto también puede estar relacionado con distintos desarrollos en términos de salud mental. Nos hiciste como 3 preguntas en una. No, respecto a lo primero, yo creo que hablar de debilidad, hablar de la generación de cristal, es otro estigma más que hemos puesto a nuestros jóvenes. Además, generalizando quién es el joven hoy. Es una categoría que requiere contexto, requiere entendimiento profundo y no es una generalización. Usualmente el adulto siempre quiere entender quién es el joven y resulta que no tenemos el joven, tenemos los jóvenes que han crecido en unos contextos particulares, con unas historias de vida distintas, con unas posibilidades de relacionamiento también diferentes según su entorno. Entonces yo creo que es una categoría más para tratar de entender lo que pasa con los jóvenes de hoy, pero no necesariamente es que sea así. Lo que creo es que también tenemos juventudes que son producto de una historia y de un contexto. Es decir, muchos de nuestros jóvenes hoy han crecido muy solos, ¿sí? Hay relaciones parentales que se han ido muy afectadas también porque, pues, vuelvo al tema anterior, hay padres preocupados por producir, por estar, digamos, desarrollándose también y por proveer también, sin duda, la economía en su hogar, pero en muchas ocasiones estos jóvenes de hoy también han crecido en entornos que no han sido entornos favorables para su socialización, para su autoconocimiento, para su regulación también emocional y aprender también de ello, donde, como lo decía Elena, en la escuela tampoco apenas se está hablando del tema de la educación emocional, ¿sí? desde pequeños, desde la edad preescolar, pero no ha sido algo que sea común en el transcurso de la historia, es algo que se está dando ahora. Entonces, creo que es una categoría más para tratar de entender a los jóvenes hoy, que nos conduciría a unas reflexiones más profundas de esos jóvenes, quiénes son, cómo han crecido y en qué entornos de interacción. Quería referirme a esa y después seguro seguimos hablando sobre las demás. Bueno, yo comparto lo que dice Adriana, y es que siento que es un estereotipo también, ¿no? Y es una manera como muy simplista de ver a nuestra juventud, a nuestros adolescentes, de ignorar un montón de factores que los han rodeado. Sin duda, una mirada de la adolescencia y la juventud es mucho más compleja, está rodeada de un montón de factores que los han tejido de unas ciertas maneras. No siento que sean de cristal, la verdad. Creo que ahora se habla más de salud mental y muchos de ellos también colocan de presente un poco sus situaciones emocionales aún y con la dificultad de los estigmas y todo esto, y eso también hace que entonces sean vistos como más débiles, porque hablan más o cuentan más o visitan más al psicólogo, en fin. Lo están declarando más y entonces pues eso como es un heteroestigma, entonces es como, uy, sí, pobrecitos, nadie los puede tocar. Pero Ariel, un poco de la otra pregunta que hacías, yo sí siento que si bien muchos maestros hemos dado, y me incluyo ahí, pasos importantes hacia otras maneras de hacer docencia, sí siento que seguimos muy trazados por el enfoque tradicional, ¿sí? Y sigue siendo mejor visto el profesor duro, exigente, estricto, con el que se sufre, con el que duele aprender, ¿no? Como que ese es el profe Pilo. Y siento que entonces seguimos legitimando y normalizando en el sistema educativo, no solo en la universidad, en todo el sistema educativo, formas maltratantes de vincularse los docentes con los estudiantes, desde los niños chiquitos hasta los posgraduales, hasta los que están haciendo doctorados, ¿sí? Y entonces pues esa normalización hace que nuevamente sea más alabado el estudiante al que le va muy bien con ese profesor que es muy duro, ¿sí? Y pues lo comentábamos hace poco en otro evento, y es que
a medida que se va creciendo en la escala de los niveles educativos, los profes se vuelven más distantes, ¿no? Entonces la profe de preescolar es muy cercana, muy amorosa, muy afable, y a medida que uno avanza, pues el profe de bachillerato ya establece una distancia que a veces de manera no consciente, porque muchos profes no lo hacen sabiendo que lo hacen conscientemente, pero que se vuelve maltratante, ¿no? Un ejemplo sencillo como de, no sé, lo discutíamos en la preparación del conversatorio, cómo el profe llega al punto negro del estudiante, a eso es lo que falló, eso es lo que no pudo lograrlo bien, y todo lo otro maravilloso que hizo, pues como que, ¿para qué? ¿Sí? Entonces ya va configurando como, ¿cierto? No quiero ser visibilizado desde el error, desde la falla, ¿sí? Y sigue siendo privilegiado el estudiante callado, sentado, ¿no? Metido en el mismo, sonriente siempre, obediente, ¿sí? Que hace todo tal y como el profe lo dice al minuto que el profe lo dice. Y bueno, ¿qué pasa con esas otras maneras, esas otras formas de construirse en la escuela? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace el profe? Que también muchas veces entonces se confunde un profe afable, un profe cercano, con el profe relajado que permite que todo pase, lo cual no es verdad, ¿sí? Yo puedo decir que soy exigente con mis estudiantes siendo profundamente cercana y hasta diría amorosa con ellos, ¿sí? Y siento que una cosa no riñe con la otra. Y amorosa con mis estudiantes de posgrado y con los más chiquitos de primeros semestres, porque pues una una vinculación desde el afecto que reconoce la vulnerabilidad, que te puede decir, mira, esto tenemos que verlo diferente. Desde esa manera como te vinculas, también construyes esos recursos emocionales, ¿no? Entonces pareciera que los profes también en el entorno universitario llegamos a confundir el ser exigentes con ser duro, con ser distante, ¿sí? Con sobreexigir, con, ¿sí? Entonces cuanto más trabajo le pongo y más, sí, más dura soy, entonces mejor es mi clase y tal vez habría que repensarnos bien esa manera de vincularnos con nuestros estudiantes. Y yo sí siento que una cosa que dice Adriana que es muy relevante es que nuestros jóvenes están creciendo muy solos, ¿sí? A mí me impresiona mucho. Yo vivo en un conjunto espectacular lleno de parques y a mí me impresiona mucho que son muy poquitos los niños que salen a jugar con otros niños y tú sales a caminar y ves un montón de niños tras la ventana pegados a un televisor y a una consola solos jugando con un montón de avatares porque pues esos que están allá ni saben quiénes son y están solos, ¿sí? Y cuando quieren hablar con el papá o la mamá, él está en su dispositivo muy ocupado en otras cosas. Después, ve y juega, ¿sí? O si estás en la mala, toma el celular para que te calles, ¿sí? Entonces, esa soledad, esa falta de comunicación, de cercanía afectiva, de la relación uno a uno, que la pandemia lastimó tanto, pues también estamos dejando de construirla, ¿no? Y entonces, claro, salen al mundo a vincularse con otros y pues esas herramientas que ha posibilitado el contacto uno a uno no están, ¿no? Entonces siento que ahí también hay un punto de reflexión muy importante y alabo, por ejemplo, la decisión de la ONCOLI de que en muchos colegios de calendario B se prohíba el uso de los dispositivos, o sea, me parece maravilloso que los obliguen a jugar parques en el recreo, a mirarse a la cara, a volver a hacer cosas que les impliquen el contacto uno a uno, porque solo así, en esos primeros años, pues se construye también parte de ese acervo afectivo tan importante para la vida. De acuerdo, son estereotipos, son estigmas también. Yo no creo que estas generaciones jóvenes sean más frágiles o más débiles. Sí siento que están, digamos, implicadas en unos riesgos psicosociales altos, pero son propios del momento histórico. Tú decías de la soledad, de la falta de conexión interpersonal con otros, en últimas también facilitado por las generaciones previas que han alimentado el individualismo, la competitividad, etcétera. Entonces, de pronto llegar hoy acá a la vida académica a resignificar la competitividad por colaboración también como un elemento esencial para una salud mental, social y universitaria, pues no es sencillo.
Los otros riesgos que yo veo pues son implícitos a aspectos neurobiológicos, genéticos. La tasa de suicidios en la población entre 14 y 29 años en algunos países es la principal causa de muerte por todas las causas. La primera en ese grupo etario son los accidentes, y en los suicidios está la primera o la segunda, y probablemente en unos años va a ser la primera de forma global. Entonces, esto también va de la mano de entender que los trastornos mentales mayores, como la depresión y la ansiedad, no son debilidades de carácter. Son situaciones que tienen una comprensión neurobiológica muy clara y que tienen también una fenomenología y una expresión de síntomas que podemos diferenciarlos desde el punto de vista clínico de los otros aspectos, como son las crisis adaptativas, la tristeza, la alegría, emociones absolutamente necesarias para los individuos para funcionar en todas nuestras áreas. Entonces, de alguna manera, digamos, ese aumento de situaciones, de expresiones clínicas y también de otras expresiones, pues que nosotros en medicina las entendemos desde la perspectiva biomédica, pero por supuesto hay acá un modelo de comprensión muy amplio, como son, por ejemplo, los trastornos por consumo de sustancias, que se dan muchas veces facilitados precisamente como una respuesta a un malestar emocional intenso y una falta de conexión con otros seres humanos. Entonces, eso, digamos, está ahí, es una realidad, pero no quiere decir que estas generaciones no estén dando unas ideas muy importantes para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de nuevas perspectivas en la educación, en lo sociopolítico. Creo que también hay unos grandes aportes. Y para terminar, veo otro riesgo, digamos, que probablemente también responsabilidad nuestra de las generaciones previas, y es que los ideales, las expectativas y las nociones de perfeccionismo, por ejemplo, están puestas en la vida académica y está generando estragos en la salud mental de las personas. En últimas, el perfeccionismo es una idea que está motivada por el miedo. Y el miedo es una emoción que, si se cultiva mucho, pues nos va a generar otras cosas muy complejas a nivel psicosocial. Y entonces aquí tenemos pues situaciones de personas que tienen unas presiones impresionantes, muchas veces puestas por sí mismos o también reforzadas por los núcleos familiares o incluso acá en la academia. Y estamos viendo, pues en Estados Unidos hay estudios en donde las universidades, en facultades de medicina, donde las métricas académicas son más altas, son peores las expresiones también de salud mental. Entonces eso también como para irnos, creo que tenías otra idea, pero no la recuerdo. Sí, yo quería referirme también al tema de las relaciones pedagógicas hoy entre profesores y estudiantes. Lo vemos también acá todo el tiempo en el acompañamiento que hacemos desde el centro, pues a la comunidad en general, a los profesores y estudiantes en particular, como también están atravesadas por culturas académicas particulares. Cómo se enseña en educación, cómo se enseña en derecho, cómo se enseña en medicina, cómo se enseñan las ciencias. Es decir, hay unas trayectorias, digamos, de lo que el maestro ha vivido en su vida de cómo aprender esa disciplina, que cuando llega, si por vocación o por azar, a ser docente, reproduce esos significados también y esas culturas académicas en las cuales ha crecido y se ha desarrollado en algunos casos. Algunas muy propositivas, muy pilas, también hay significados muy bien construidos de lo que es ser docente, de lo que es ser un maestro, digamos, en todo el sentido de la palabra, pero sin duda también hay unas prácticas que inconscientemente, como decía Elena, se han naturalizado en algunas culturas, y es importante también en el trabajo que hacemos con los docentes, es cómo hacemos consciente esas creencias, esos significados, esas culturas en las cuales hemos aprendido a ser docente, para poder potenciar aquellas prácticas de cuidado y de un aprendizaje más basado en la colaboración y el autoconocimiento y el reconocimiento del otro, y menos prácticas basadas, digamos, en de pronto situaciones de violencia o de maltrato que también ocurren en todas las culturas en algún sentido. Entonces, es como poder llevar al docente a ese proceso de autoconocimiento, de reflejo de cuáles son las creencias que han marcado mi práctica,
y desde ahí también qué promuevo con mis aprendizajes, con mis estudiantes en términos de sus aprendizajes, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta educativa que yo planteo, no solo porque hay un sílabus que me determina cuáles son los resultados de aprendizaje en esa asignatura, sino porque yo también con las metodologías, con las didácticas, con las maneras de interacción que promuevo en el aula, pues favorezco o no determinados tipos de aprendizaje mucho más significativo, colaborativo, social. Y esto pues sin duda conduce a que el profesor también pueda tener pues unas condiciones para repensarse y pensar su práctica permanentemente, porque cada generación es distinta, cada generación trae unos retos diferentes, no es lo mismo ser profesor o haber sido profesor hace 20, 30 años que ahora con las generaciones también que están llegando a la universidad, y eso pasa porque el profesor también tenga unas condiciones para sí mismo, para su cuidado y para su reflexión permanente sobre la práctica, que es importante considerar y tener presente. Muchas de esas alternativas en términos de la universidad también la brindan espacios académicos y no académicos, como todo el trabajo que se hace desde la Vicerrectoría del Medio Universitario, pero creo que la pregunta también debe estar instaurada en las propias facultades de cómo favorecer esas condiciones para que el docente repiense permanentemente su práctica. Yo quisiera añadir algo, y es que también los maestros, sobre todo en la educación universitaria, deberíamos poner un ojo muy grande sobre el cuidado de nuestra propia salud mental, ¿no? Es decir, cómo nos cuidamos nosotros mismos, porque al cabo de todo también somos cuidadores de otros, ¿no? Que creo que quisiera plantear dos ideas. Una esa, de cómo nos cuidamos y cómo también ponemos límites en nuestro ejercicio profesional para poder cuidarnos y garantizar tener una buena salud mental, para poder cuidar y educar a esos otros, y por otro lado también cambiar un poco la perspectiva del estudiante universitario, ¿no? Yo pienso que muchas veces que el estudiante llega a la universidad ya totalmente desarrollado, ¿no? Como ya pasó por el colegio y se acabó, y llega a la universidad pues a imbuirse en su disciplina, ¿sí? La que haya elegido, y el maestro pues le ofrece ese contenido disciplinar, pero se nos olvida que aquí en la universidad, neurobiológicamente, por ejemplo, todavía están en desarrollo, su córtex prefrontal está, toda la poda sináptica y todo ese tema, son muy chiquitos, muchos son menores de edad incluso, es decir, son pequeñitos todavía, pequeñitos quiero decir, todavía están en proceso de desarrollo, y nuestra labor no es solo ser dadores de un contenido temático, sino también formarlos emocionalmente, socialmente. Esas herramientas también las tenemos que dar como maestros, y eso no implica dejar de lado nuestra importante tarea de ver ese contenido, pero también es como empezar a pensar qué es más importante, ¿no? Es decir, qué es lo que les vamos a legar para la vida en general, ¿no? Entonces pienso que hay como que en esos dos frentes hay que trabajar muy fuerte, y los profes tienen que aprender a desarrollar prácticas de autocuidado de su salud mental, porque si yo no estoy bien, pues claramente, pues toda la ansiedad, el estrés, la presión que quizás no supe limitar en un momento dado y que en comunidad no se supo trabajar, y pienso que ahí es un reto para las facultades crear comunidades de cuidado de sus profes, espacios donde nos podamos alimentar y cuidar también entre todos, para que así también podamos llevar esa buena salud mental al cuidado de nuestros estudiantes. Sí, el cuidado del cuidador es otro eje clave en esto. Creo que hay muchas cosas interesantes a este nivel. Podemos ver que lo que hacemos no nos define, es decir, muchas veces el sentido de identidad en la vida académica, en la vida profesional, se da en función a que yo me presento acá como un profesional de la medicina o de la psicología, etcétera, y más allá de eso, ¿dónde está ese ser humano que vive, que sufre, que siente? En últimas, es eso lo que se puede ir rescatando también acá, que cada uno de nosotros tiene cosas por las cuales está muy conectado, con las cuales está muy asociado, tiene que ver con ese balance de trabajo, vida familiar, tiene que ver con sus aficiones, con las posibilidades de entretenimiento, de ejercicio, de alimentación saludable, de invertirse en hobbies, etcétera. Y que en últimas, pues,
puede llevar a otro tipo de interrelación también con esta parte de dar conocimiento, de impartir conocimiento, porque en última nosotros somos pues modelos, ¿no? Modelos también de las personas, estamos enseñando con el ejemplo, y si a mí un estudiante me ve trabajando hasta más no poder, pues probablemente va a pensar que esa es la salida hacia una mejor posibilidad social, etcétera. Y ahí estamos teniendo unos riesgos bien importantes en términos de salud mental. Lo otro es que probablemente podemos llevar a las universidades esta discusión alrededor de repensar muchos de los elementos del modelo educativo, ¿no? Alrededor de como yo siento en las universidades, esto pasa en todas partes, como esta obsesión por las métricas, por que tenemos que ser el número uno, y el desequilibrio personal y colectivo que esto está generando es grande. Y probablemente estamos pagando unos costos bien importantes por estar como tiranizados por ese rendimiento, y estamos desligando ese individuo integral que siente, que sufre, que vive, que tiene una vulnerabilidad, y que también podemos entender entonces, ya que hemos hablado de vulnerabilidad hoy tanto, es como no una relación entre un sanador y un herido, sino una relación entre dos iguales. Y esto, por supuesto, lo podemos llevar en nuestra interacción académica permanentemente con otro tipo de posibilidades en el día a día. Gracias por esto que nos comparten y que además pues nos muestra la complejidad también de poder estructurar comunidades efectivamente cuidadoras y que tengan presente como estas posibilidades de favorecer la salud mental. Antes de abrir el espacio para algunas preguntas del público, quisiera también que pudiéramos compartir un poco desde su perspectiva propia, ya lo han mencionado en algunos puntos, pero que pudiéramos ahondar un poco más. ¿Cuáles elementos se han venido trabajando en la universidad precisamente para favorecer esa construcción de la universidad como un espacio promotor del cuidado de la salud mental? ¿Qué valdría la pena o qué quisieran aquí como poder compartir en este momento, y teniendo presente también que nuestra invitación en el marco de la Semana de la Vida Saludable de este año tiene que ver precisamente con tejer redes para favorecer el cuidado en general en nuestra comunidad educativa? Gracias, Raúl. Bueno, desde el Centro de Asesoría Psicológica y Salud hemos venido trabajando muy fuertemente, de manera muy insistente, digamos, en este tema de la construcción de redes de cuidado. Hemos trabajado en una estrategia relacionada con el acompañamiento entre pares, de cómo algunos de nuestros estudiantes de distintas facultades, diferentes carreras, intereses, trayectorias de vida, se vinculan a esta experiencia de formarse ellos en procesos de autoconocimiento, de reflexión y también de qué significa brindar una primera ayuda emocional para otros compañeros que lo necesiten, porque están en una situación de vulnerabilidad o dificultad, y ellos como primeros, digamos, primeras personas que a veces ellos acuden, en algunas ocasiones los mismos estudiantes pues no acuden al adulto, acuden al par, al compañero, al amigo o al conocido que está en el mismo momento del ciclo vital, y desde allí también espera pues tener como una primera mano, digamos, en ese momento de dificultad. Por otro lado, hemos venido fortaleciendo las redes de cuidado entre administrativos. Tenemos nuestra red de Javestar, red de cuidado y bienestar, donde participan administrativos, docentes y personas clave en las distintas facultades y unidades, que también se forman y son como esa semillita que promueve al interior de sus facultades precisamente propuestas relacionadas con el cuidado personal y el cuidado colectivo en su facultad. Tenemos la red de cuidado en salud mental, que es un equipo de psicólogos y un psiquiatra que también trabaja con los directores de departamento, directores de carrera, decanos de algunas facultades, en este tema de la alfabetización en salud mental, que es tan importante precisamente en términos de favorecer un significado colectivo de qué es la salud mental, qué elementos son claves a considerar en un entorno que favorece la salud mental,
algunas problemáticas o trastornos en salud mental que los caracterizan, no con la intención de que sean psicoterapeutas o que sean psiquiatras, sino que conozcan un poco más de estas realidades con las cuales también están llegando nuestros jóvenes y que requieren especial atención en su acompañamiento, trabajando de manera colaborativa también con las familias y con, pues, el ideal es trabajar muy de la mano también con los planes de beneficios en salud para que estas personas puedan tener pues una ayuda especializada desde su plan de salud, pero también al interior de la universidad, capacitándonos y formándonos todos en cómo acompañar en estas problemáticas. Entonces, en términos generales, lo que queremos es fortalecer precisamente esas redes de cuidado y desde el punto de vista de la formación de profesores y de estudiantes y consejeros también trabajamos desde otra de las líneas del centro en fortalecer precisamente esas condiciones que hacen que la relación pedagógica promueva un mejor bienestar en los estudiantes y mejores prácticas también de aprendizaje. Y ahora que el doctor lo mencionaba, también trabajamos una línea muy fuerte en la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, porque este tema de la salud mental está ligada precisamente a tener una vida llena, digamos, de oportunidades donde podemos estar mejor desde la manera en que nos alimentamos, nos movemos, estamos con otros y cómo podemos promover desde este enfoque de la salud también una salud integral en nuestra comunidad. Bueno, yo creo que esto está en el ADN de la Javeriana, ¿no? Y es cosa como de retomarlo y reencaminarlo, ¿no? La misión, la visión de la universidad que cuida, ¿no? Con su idea de la cura personalis, del cuidado de la casa común, está como muy en el ADN javeriano. Entonces siento que es cosa como de retomarlo. En mi facultad, por ejemplo, existe ya un programa de maestría en salud mental escolar, donde le enseñamos a los maestros y hemos formado ya alrededor de unos 60 o 70 maestros en cómo cuidar la salud mental propia de sus estudiantes y cómo promoverla. Tenemos miles de diplomados y ofertas con educación continua formando en discapacidades psicosociales y salud mental. Entonces, digamos que tenemos unas fortalezas allí importantes. Siento que pues la universidad tiene 1000 recursos en la vicerrectoría del medio para hacer con el centro pastoral, con distintas unidades, muchas cosas que favorecen la vida, digamos, el cuidado de la vida mental y de la salud mental de nosotros. Es cosa de conocerlas, apropiarlas, aprovecharlas, pero sí siento que algo que quizás es un reto fuerte es trabajar en esas creencias implícitas de los maestros, ¿no? De cómo ellos cuidan también y favorecen la salud mental de sus estudiantes, ¿no? Y que muchas veces se piensa que el estudiante con una crisis de ansiedad, por ejemplo, o que el estudiante con una dificultad en el trámite de una situación emocional compleja es que se está haciendo, o que sí es un showcero, que es que todo el mundo le regala todo, y es como cambiar esa idea un poco de cómo estamos viendo y afrontando esa vulnerabilidad, qué estamos haciendo frente a esas herramientas y a esas estrategias que los estudiantes van acopiando para construir, digamos, sus propios recursos emocionales. Y algo siento que no debemos olvidar es que está, digamos, científicamente constatado que los segundos agentes más importantes en la construcción de la autoestima y los recursos emocionales de los niños, niñas y adolescentes somos los profes, después de los padres. O sea, todo lo que hacemos en el aula tiene un impacto emocional muy fuerte. Como decía el doctor, ese ejemplo que damos también en el trato, en la manera como evaluamos, cómo damos feedback, cómo los construimos y los enseñamos a trabajar en equipo, a gestionar sus emociones, a pasar situaciones complejas y a ir afrontando su vulnerabilidad como parte de la vida y como que, pues bueno, a veces no puedo y pues no pasa nada, es que es parte de lo que somos, ¿sí? Siento que ahí también tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con los profes para que tal vez entiendan el rol tan importante en la construcción emocional de los jóvenes y los adolescentes que tenemos en la universidad, ¿no? Y que les estamos legando y retomar ese ADN javeriano para
cuidar a nuestros estudiantes. Yo siento que eso está como en el intrínculis de la universidad, y es como de revivir, como de, ¿no?, prender esa llama a través de que no es solo la llama del conocimiento, sino la llama del cuidado, lo que está ahí de manera muy importante. Y ya para cerrar mi intervención, pues decir que algo que es muy, muy importante también es fortalecer dentro de nuestras comunidades también las relaciones entre pares, ¿no? Siento que a veces está muy normalizada la violencia entre ellos, ¿sí? Uno va a las cafeterías, a los espacios de ocio y se tratan de manera violenta, que no es una violencia de cogerse a puños ni nada, pero sí sí de despreciarse y como, pues sí, uno muchas veces les dice, oye, ¿por qué se tratan así? No, profe, fresca, es que es nuestra manera, pero sabemos que es broma, pero yo digo, pues no, sí, es decir, no está bien que normalicemos eso y hay que trabajarlo, y tal vez es un llamado también a los sistemas educativos de los colegios a no normalizar eso, ¿sí? Es decir, a no permitir que esas cosas se cultiven como formas normales de relacionamiento. Con normales quiero decir frecuentes, cotidianas, como lo que debería ser, sino que más bien se cultiven unas maneras de cuidado, ¿no? Donde importe el otro, donde me detengo un momento ¿no?, a ver cómo está el otro, qué le pasa, cómo se siente, que es parte de lo que finalmente pues nos va a permitir quizás estar con buena salud mental. Bueno, desde la Facultad de Medicina ha habido una tradición a lo largo de varios años en función a la salud mental y el cuidado de la salud mental en los equipos de salud. Desde hace más de 20 años aparece en nuestra facultad la creación de unos grupos que se conocen como grupos Valiant, en donde el eje de ese grupo es poder discutir con varios médicos o enfermeras, personas relacionadas con el cuidado de un paciente, todas esas dificultades intersubjetivas que ocurren emocionalmente en función de esta tarea. Luego de esto aparece, por supuesto, el departamento de psiquiatría en la Facultad de Medicina como un departamento muy presto a acudir en situaciones de desastres naturales, de situaciones pues muy complejas, y que internamente también se ha regulado desde adentro para poder llegar, por ejemplo, en la época de la pandemia, a responder a una serie de situaciones, de retos y de posibilidades en función a la promoción y la prevención de la salud mental. Desde las intervenciones individuales de atención en primeros auxilios psicológicos muy alineados con el CAPS, desde las intervenciones grupales que van más allá de los elementos técnicos de estos grupos que mencioné, y es tener que acoger a grupos más grandes en línea, de forma virtual, en un momento muy difícil, por ejemplo, en la pandemia, y de poder también gestionar componentes de salud mental digital, liderados también por otra colega nuestra, la doctora Laura Ospina, y estructurar plataformas como Mentes Colectivas, por ejemplo, que han tenido una gran difusión e impacto como otro elemento que ha surgido acá desde la universidad, el departamento de psiquiatría, la facultad de medicina. Todo lo que tiene que ver con llevar las conversaciones de salud mental, digamos, estamos acá en esto, en la vida universitaria, creo que es algo sobre lo cual se sientan los valores de la universidad. Creo que aquí sí hay una orientación profunda a pensar en el otro, al cuidado, a pensar en esta dignidad del otro, y que podamos entonces funcionar también como algunos modelos hacia otras facultades. Pensamos que en diferentes unidades académicas podría estar la figura del primer respondiente emocional, de personas entrenadas en primeros auxilios psicológicos, en donde podamos también tener muchos más diálogos. Las personas sí están solicitando mucho este tipo de espacios, sobre todo después de que ocurren situaciones difíciles, mortalidades por suicidio, situaciones propias disruptivas que van también asociadas a lo que tú mencionabas, a las microagresiones, a situaciones que se dan, por supuesto, en entornos grupales y que
por supuesto también en otro tipo de campañas y propuestas que se han desarrollado en la Facultad de Medicina, como por ejemplo esta campaña de comunicación sin daño, ¿no? Pueden redundar también en últimas en la salud mental interpersonal. Por supuesto, desafortunadamente los ambientes universitarios se tornan en ambientes que no son seguros psicológicamente para la enseñanza y el aprendizaje. Nosotros los profesores también hay bastante microagresión, descalificaciones, situaciones que son formas sutiles y a veces más abiertas de maltrato. Esto pues sucede pues porque este es uno de los residuos de la hipercompetitividad y es una reflexión pues que está ahí para nosotros también para pensar la salud mental en estos términos. No se trata de psiquiatrizar la vida ni psicologizar todas las expresiones del ser humano, ni mucho menos. Estamos pensando en algo que realmente nos preocupa y realmente hablamos de algo, es cuando realmente nos preocupa. Y creo que estamos en un momento muy importante para tomar muchas acciones a nivel estructural, universitario. El reto más grande tal vez será cambiar la cultura institucional en fuentes, en circunstancias pues que ya se salen, por supuesto, de todas las intenciones que aquí podemos tener de llegar a las personas, etcétera. Hay cosas estructurales que podemos empezar a ver cómo se van repensando y también sobre eso pues tendremos que ver qué modelos exitosos hay en otras partes del mundo en ese sentido. Muchas gracias. Muy interesante poder ver todo lo que está haciendo la universidad en este momento y también cómo ha construido esto a partir de su apuesta histórica de comprensión de eso que es la formación integral y de poder trabajar pues en una perspectiva de pensamiento también bastante colectivista. Queremos abrir el espacio en este momento si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Usualmente cuando le preguntamos a una persona cuándo fue su último chequeo médico, nos da una respuesta. Sí, hace un año. Cuando le preguntamos cuándo fue su último control odontológico, también tenemos una respuesta positiva, hace 6 meses. Pero cuando le preguntamos a una persona cuándo fue su último chequeo por psicología o psiquiatría, la persona se queda pensando como, ¿eso había que hacerlo? Entonces, un poco cómo favorecemos una cultura de cuidado en términos de la salud mental para que efectivamente esto se vuelva un tema prioritario en las personas. Gracias. Entonces, con tu introducción a la pregunta pensé en el modelo de Argentina, donde casi que ir al psicoanalista o al psicólogo es parte de la canasta familiar referido por ellos mismos. Sin duda, pues esto es un tema de acceso, ¿sí? También a las instituciones de salud, a los profesionales en salud, y sabemos que en nuestro país, pues, el acceso a veces no es tan rápido, no es tan oportuno, o no es tan eficaz y tiene sus limitaciones. Creo que parte de la dificultad para acceder, por ejemplo, a un acompañamiento especializado en salud mental o dificultades de la vida emocional que yo quiera y pueda trabajar con un otro que es profesional en el área, pues tiene que ver con las oportunidades de acceso. Por eso el enfoque de la salud mental también tiene que contemplar esos determinantes contextuales. No obstante, sabiendo que en ocasiones eso puede ser una restricción, también muestra que todavía pues seguimos trabajando en naturalizar y validar que está bien pedir apoyo, pedir ayuda cuando yo lo necesito. No me hace menos, no me hace incapaz, no me hace una persona con menos recursos. Sin contrario, soy tan consciente de mi vulnerabilidad como ser humano que seguramente en algún momento necesito tocar la puerta para que otro, desde su visión especializada y su visión preparada, pues pueda darme también unas orientaciones, unas pautas para también ayudarme a construir pues condiciones más favorables para mi psicología, para mis emociones y para mi trato con los demás. Yo pensaría, sumando, estando de acuerdo con Adriana y sumando a lo que ella dice, que tenemos que seguir normalizando el hablar de salud mental, ¿no? Es decir, no se habla de esto, no se trata, no se tramita. Como decía antes, la gente lo trabaja muy, ¿no? Y le da mucha vergüenza incluso decir, es que esta tarde voy al psicólogo, ¿no? Como si es muy normal decir voy al control odontológico, voy al médico, pero como que
da vergüenza decir que voy al psicólogo porque inmediatamente van a pensar que estoy mal, ¿no? Entonces, naturalizar un poco la salud mental en términos del cuidado y la promoción de una buena salud mental, reivindicando el rol de los psicólogos, por ejemplo, como agentes de promoción de buenas prácticas de salud mental, sería muy importante, ¿cierto? Hacer más accesibles esos servicios, por ejemplo, de escucha activa, lo que alguna vez hubo en Medellín, recuerdo que me contaba un colega que había como unos espacios de escucha activa donde muchas personas que necesitaban ser escuchadas acudían con alguien formado en escucha activa que les ofrecía un espacio de escucha activa, ¿no? Entonces, si empezamos a formalizar o a naturalizar más bien prácticas de cuidado del otro, ¿cierto? Siento que puede ser más natural decir, pues voy a ir a mi cita, voy al psiquiatra, pues no porque tenga una enfermedad mental, sino porque quiero saber cómo estoy afrontando la vida, mis estrategias emocionales están bien o dónde puedo trabajar en eso, ¿no? Creo que eso es muy importante y otra cosa muy importante es comenzar desde muy chiquitos, nuestros niños, niñas, a instalar culturas de cuidado del otro, ¿sí? Donde si el otro no está bien, debería ser parte natural de nuestra existencia, cómo me tomo el tiempo de cuidar a ese otro y ayudarlo a tramitar una situación difícil, en vez de decirle, ay, no llore, cállese ya, o sí, o decirle, bueno, nos vemos otro día cuando te sientas mejor, sino decir, bueno, cómo nos vamos a acompañar colectivamente, ¿no? Y siento que ahí otra vez la educación tiene un rol muy importante en cómo modelamos eso, para que yo diría no solo la visita al psicólogo, sino cómo todos estamos formados en primeros auxilios emocionales, en escucha activa, en contención y validación emocional, y volvemos, es una práctica cotidiana, en vez de caerle o agredir o burlarnos del otro cuando está mal, ¿no? Que es lo que justamente reproduce esos modelos de miedo, de no querer decir o de incluso visitar al psicólogo porque qué tal que me digan que estoy loca, ¿sí? Que es lo más, se sigue, pareciera increíble, pero se sigue pensando así, ¿sí? Uy, está loco, está loca, yo lo escucho de mis estudiantes de maestría, de mis profes, que a veces dicen a mí me da pena decir en el trabajo que voy al psicólogo porque todo el mundo me dice, ay, la loquita, ¿sí? Entonces, si quitamos todo, es decir, si trabajamos poco a poco por ir cambiando eso, siento que podemos hacer pues mucho más normalizado lo que debería ser, que es hablar de nuestra salud mental y visitar a los profesionales de la salud para cuidarla. Voy a poner primeramente la perspectiva desde el bienestar médico y sobre eso también mirándolo en el tema global universitario. Desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría venimos trabajando desde hace varios años dando respuesta también a una situación de muy alto riesgo psicosocial de la profesión médica en este momento en el mundo. No sé si ustedes saben, pero los médicos tenemos las tasas de suicidio más altas en comparación con cualquier otra profesión u oficio. Si en Colombia las tasas de suicidio consolidadas 2 años hacia atrás son alrededor de 6 suicidios por 100.000 habitantes año, en la profesión médica es alrededor de 80 suicidios por 100.000 habitantes año de estudio, siendo mucho más alto en el sexo femenino y en algunas especialidades también que se han caracterizado mundialmente como de alto riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, se emitió una campaña alrededor de yo también voy al psiquiatra, yo también voy al psicólogo, y muchos mensajes, máximas, tips alrededor del cuidado, ¿no? Sacamos unos mensajes que replicamos en todas las asociaciones médicas de Colombia sobre una premisa de yo te cuido, tú me cuidas. Después sacamos otra que es la pregunta, ¿y tú cómo estás? O sea, más allá de mi investidura como trabajador de la salud mental, etcétera, uno le pueda preguntar a ese compañero de trabajo, a esa persona que está ahí. Uno no debería, si uno siente que la persona está mal, usualmente esa intersubjetividad y esas percepciones llevan a encontrar ciertas cosas y estar ahí para otros, digamos, va a ser muy importante, por supuesto, también promoviendo como eje el autocuidado, ¿no? En algún momento hablábamos de la metáfora del oxígeno psicológico, en tanto que como en los aviones cuando uno le dicen
póngase usted primero la máscara y luego auxilie al niño. Es que, por supuesto, yo no puedo proveer salud física o mental a otras personas si yo no estoy alineado con unas posibilidades de regulación, de balance y de terapia personal, etc. En ese sentido, pensamos que un médico que pues, está saludable física y emocionalmente es una fuente de salud. En última, la crisis de salud mental de la profesión médica también está redundando en la atención de los pacientes. Y son pues, muchos factores, esto daría para otro conversatorio, pero digamos que hemos entrado muy fuerte, también naturalizando esta posibilidad, pero también normalizando emociones difíciles, entendiendo desde la promoción y la prevención de salud mental, como decían ustedes, que está bien no estar bien, que eso necesariamente pues, es una señal para otro tipo de acciones y de mirada de sí mismo alrededor de recursos emocionales, cosas que son bien importantes a lo largo del ciclo vital y de las crisis. Entonces, en ese sentido, pues ya a nivel de salud mental universitaria creo que estamos siendo mucho más abiertos, estamos hablando de las cosas por su nombre. Muchas veces en algunos entornos decían, no, pero usted cómo va a decir depresión mayor, o como que la palabra suicidio fuera innombrable. Y hoy sabemos, también a la luz de la evidencia, que poder hablar esto por su nombre es, digamos, un factor protector para las personas, porque es quitar un peso, una carga muy grande, y las personas sí quieren hablar de este tipo de cosas, del consumo de sustancias, de psicosis, bueno, son múltiples temas, del déficit de atención, hiperactividad en el adulto, todos ejes de temas de salud mental universitaria. Entonces, digamos que ahí estamos, no es sencillo. Yo creo que en Bogotá ha habido un cambio bien importante, tal vez por la multiculturalidad de esta ciudad. En otras regiones del país es más difícil, aún así se están haciendo cosas. Gracias, Raúl. Pues yo quiero aprovechar este espacio también para agradecerles a ustedes, a nuestra directora Adriana, a la profesora Elena Marulanda, al doctor Gabriel Oviedo, por este espacio con estas reflexiones tan importantes. Afortunadamente el equipo organizador grabó la sesión y que de manera posterior podamos llevar estos mensajes, porque continuamente estamos diciendo, necesitamos hablar de salud mental, necesitamos entender de salud mental, necesitamos comprender la salud mental, pero hay muchos factores que influyen en ella y que influyen también en las posibilidades y las oportunidades que tenemos, ¿no? O sea, yo le decía a Ángela acá, pues qué bueno sería tener aquí un poquito más de personas escuchando estas reflexiones, porque sin duda yo escuchándolos me siento, me llama la atención desde el punto de vista personal, como mamá y como integrante de esta comunidad. Hago parte de la vicerrectoría del medio y como que esto me hace un llamado a estar como con las antenas bien puestas y pensar cómo desde lo cotidiano, de lo que yo hago, pues me cuido y también contribuyo a ese cuidado de la comunidad. Muchas gracias de verdad por cedernos este espacio siempre como tan generosamente, y pues bueno, en una próxima oportunidad llevaremos esta presentación a otros a través ya de un medio no sincrónico. Muy bien, entonces para cerrar este espacio, también agradecerles. Si quieren mencionar algo antes de irnos, también pues los micrófonos disponibles, y ojalá podamos también en un futuro no muy lejano gestionar espacios similares, bien sea conversatorios que podamos disponer a través de plataformas, organizar alguno de los podcasts en los que hemos venido trabajando también con estas temáticas y poder profundizar en distintos elementos que se han venido trabajando en esta conversación del día de hoy. Entonces, Adriana. No, para finalizar, yo quisiera dejarle un mensaje pues a nuestra comunidad, a los estudiantes que pues puedan ver después este encuentro, a los profesores, a los directivos, y es que el cuidado está en lo cotidiano, ¿sí? También, entonces, desde yo cómo me levanto, qué pensamientos tengo cuando inicio mi día, cómo me cuido también, estoy alimentándome o no, estoy haciendo las pausas que requiero, cómo me estoy relacionando con mis seres queridos, con las personas cercanas que hacen parte de mi núcleo familiar o de mi círculo y red de apoyo cercano. Entonces,
Creo que es más bien una invitación como a pensarnos día a día cómo estamos cuidando de nosotros, de los pensamientos también que activamos con nosotros mismos y con otros, y de las relaciones que tejemos pues desde lo cotidiano. Yo también le añadiría una idea de lo que Adriana propone, y es también que nos levantemos y pensemos también cómo contribuimos a la salud mental de los demás, ¿no? Es decir, qué hacemos para ayudar a otros en el día a día también, ¿no? Cómo estamos ayudando a nuestra comunidad a tejer esas redes de cuidado, ¿no? Desde nuestra familia, desde las personas cercanas, nuestros estudiantes, ¿no? Y cómo los cuidamos también y privilegiamos también su salud mental, y qué hacemos o en dónde sentimos que necesitamos apoyo, formación, ayuda, justamente en situaciones que pensemos, uy, me preocupa este estudiante y no sé qué hacer, sí, pero me preocupa y no lo dejo pasar y no me importa que solo haga el examen y ya, sino como también privilegio, si yo no puedo, prácticas de cuidado para que él esté bien en el conjunto de la comunidad. Yo creo que también hacer un llamado a no olvidar que estamos en una universidad que trabaja por la cura personalis, en la que yo particularmente como javeriana, estudiante y después como maestra, me he sentido muy cuidada, muy valorada, muy querida, y cómo rescatar eso también para que todos nuestros estudiantes también lo sientan, ¿no? Cómo seguimos abriendo espacios para escuchar qué necesitan, para seguirlos acompañando, para seguirlos formando integralmente, que creo que es un sello muy especial de nuestra universidad, que a veces se diluye por el día a día y por las cosas que hacemos en el cotidiano, pero que está acá y que tenemos la enorme fortuna de que lo podemos ejercer, ¿no? No estamos, o yo no siento tener esa presión enorme de, uy, tengo que embutirles este contenido, porque si yo veo que necesitan algo, puedo parar y puedo darles ese espacio, puedo construirlo con ellos y puedo ayudarlos a crecer. Entonces, es también como pensarnos el ADN y el lugar en donde estamos, que aquí es posible hacerlo. Estamos en un lugar abierto a esa diversidad, a esa disposición, ¿no? de apertura que hay en nuestra universidad, y es aprovecharlo y capitalizarlo y no dejarnos a veces llevar por la inmediatez de tanta cosa que hay que hacer ya, y aprender a hacer pares y a retomar esa labor que tenemos como formadores. Aparte de todo esto, quisiera como apuntar al mensaje de que pongan la salud física y mental de primero, sobre cualquier cosa. Hay que gestionar límites saludables en nuestros entornos, ese atributo psicológico difícil de poder decir no, a todo nivel, en nuestras relaciones interpersonales, laborales, etc. A nivel estructural hay una reflexión ahí que yo venía hablando con las compañeras previamente, y es cómo de pronto lo disciplinar está siendo muy sobrerepresentado en relación con las mal llamadas habilidades blandas. Es en última lo que estamos trabajando acá, o ustedes en el CAPS, de toda esta educación en responsabilidad afectiva, en el cuidado, en la empatía, en relaciones interpersonales saludables, todo eso. Es decir, si uno mira los currículos de las diferentes carreras, y nosotros en medicina estamos haciendo también la propia reflexión, es poder llevar un poco más arriba esta educación en habilidades blandas. Nosotros tenemos un semestre de medicina en donde damos un curso psicosocial con ustedes, que se llama Eudaimonia, en primer semestre. Probablemente esto vamos a tener que llevarlo incluso a las residencias médicas. O sea, ese tipo de cosas tal vez nos toca orientarlas en un momento en donde debemos dar unas respuestas propias a los momentos, y también pues generar espacios de promoción, prevención de salud mental a todo nivel. Conversar es muy poderoso, ¿sí? En los grupos que hemos hecho en medicina, e incluso en grupos de pares, o hay personas que están haciendo grupos no facilitados por un especialista en salud mental, en otros sí, se resalta el poder de las conversaciones como algo
como alguna vez me dijo un grupo de especialistas acá, es como drenar un absceso emocional, ¿no? Es como poder descargarnos un poco, entender más, aclarar nuestras emociones, poder salir de una conversación a veces difícil, a veces enmarcada en un eje específico, etcétera, también es bien relevante. Entonces yo rescato también poder conversar, llevar esto a muchos focos, a grupos de escucha activa, esto lo llamamos en medicina café converso en salud mental, a que puedan las personas también tener, tal vez en el profesor, a una persona en donde se encuentre también un espacio seguro para hablar de estos temas, con alguien que, pues, por supuesto, no tiene por qué tener una formación primaria en salud mental. Sobre eso estamos trabajando con ustedes, vamos a ver qué desenlaces y qué, digamos, posibilidades se marcan luego de pensar todo esto. Sería. Muchas gracias y con eso damos por finalizado este espacio de conversatorio. Invitamos también a las personas que nos están viendo en las redes sociales que puedan explorar los contenidos disponibles en la caja de herramientas para el cuidado generada en el marco de la Semana de la Vida Saludable 2024. Desde el Centro de Asesoría Psicológica y Salud, un cordial saludo. Muchas gracias.